Saludos, soy José Antonio Berigüete Montero. En este momento queremos hablar acerca del patrimonio de la empresa. Cuando hablamos del patrimonio de la empresa nos referimos al conjunto de todos los bienes, derechos y obligaciones que una empresa tiene en un momento determinado. Los bienes y los derechos reflejan que la empresa, lo que la empresa posee, es decir, lo que la empresa tiene, lo que es propiedad de la empresa, mientras que las obligaciones indican lo que la empresa debe. Los bienes más los derechos de cobro es la parte positiva del patrimonio. Bienes más derechos es igual a activo. Las obligaciones es igual a la parte negativa del patrimonio. Obligaciones es igual a pasivo. El patrimonio de la empresa se compone pues de bienes más derechos menos las obligaciones. Eso es igual a patrimonio neto de la empresa. Los elementos patrimoniales. Un elemento patrimonial es un bien, un derecho o una obligación que posee la empresa en un momento determinado. Estos elementos patrimoniales se denominan mercaderías, maquinarias, construcciones, elementos de transporte, mobiliario, caja, banco, equipos para procesos de información, aplicaciones informáticas, clientes, acreedores por prestaciones de servicio, los proveedores, efectos comerciales a pagar, deudas con entidades de crédito. La mercadería, por ejemplo, se refiere a lo que la empresa tiene disponible para la venta. La maquinaria se refiere a los bienes que tiene la empresa para producir. Las construcciones se refiere a los edificios que tiene la empresa. Los elementos de transporte, que no debe confundirse con maquinaria, se refiere a los vehículos y cualquier otro sistema de transporte que tenga la empresa. Los mobiliarios se refiere al conjunto de muebles que tiene la empresa. Cuando hablamos de caja nos referimos al efectivo que tiene la empresa, que puede ser en billete y pueden ser en moneda. Cuando hablamos de banco, estamos hablando del dinero que tiene la empresa depositada en el banco. Cuando hablamos de cliente, nos referimos a las personas a quienes la empresa le vende, que no podemos confundirlo con proveedores. Los proveedores son las empresas o las personas a quienes la empresa le compra. En otra palabra, clientes se refiere a quienes les vendemos y proveedores se refiere a quienes le compramos. Todo lo que se refiere a lo que termine, lo que lleve el término por pagar, se refiere a deuda. Si dice cualquier concepto que al final tenga agregado a pagar o por pagar o pendiente de pago, se refiere a deuda. Y lo que diga deuda también, ¿verdad? Todo lo que diga deuda y lo que tenga la palabra por pagar, se refiere a deuda. Estos no son todos los elementos que contiene una empresa. Una empresa puede contener muchísimo más elementos patrimoniales. Eso depende de la actividad a que se dedique la empresa y del tamaño que tenga la empresa.
entre otras cosas. Esos elementos patrimoniales, de acuerdo a los criterios de si son derechos, si son bienes, si son obligaciones, se clasifican en lo que le llamamos masas patrimoniales. Las masas patrimoniales se clasifican en tres grupos. La masa patrimonial activo, donde se agrupan los bienes y los derechos que tiene la empresa. La masa patrimonial de activo agrupa todo tipo de deuda que la empresa tiene. Y el patrimonio neto se refiere a las aportaciones que los socios o accionistas han hecho a la empresa. Y también se refiere a las utilidades no distribuidas que contenga la empresa. Entonces, el activo puede clasificarse en inmovilizado, intangible, inmovilizado material, inmovilizado financiero. Se clasifica también en activo corriente. Esas son las dos clasificaciones generales que tiene el activo: activo corriente y activo no corriente o inmovilizado. Según el progreso de la asignatura, vamos a entrar en más detalle de lo que es la clasificación del activo. El pasivo también básicamente se clasifica en dos: el no corriente y el corriente. El corriente se refiere a las obligaciones o deudas que tiene la empresa para ser pagada en un plazo menor de un año. Puede ser días, meses, hasta llegar a menos de un año. Y el activo no corriente o el pasivo, perdón, no corriente o a largo plazo se refiere a las deudas que tiene la empresa a más de un año. El patrimonio neto es el conjunto de elementos patrimoniales constituido o formado por las aportaciones del empresario a la empresa, por los beneficios que no han sido distribuidos, lo que nadie ajeno a la empresa puede exigir. El patrimonio neto también se denomina pasivo no exigible, porque es propiedad de la empresa. Se diferencia del pasivo exigible, en que el pasivo exigible se refiere a lo que debe la empresa, mientras que el patrimonio neto o pasivo no exigible es lo que es propiedad de la empresa. La empresa no se lo debe a nadie. En conclusión, hemos hablado en el día de hoy de el patrimonio de la empresa, que se refiere al conjunto de bienes, derechos u obligaciones que posee la empresa en un momento determinado. Estas obligaciones, bienes y derechos de la empresa se denominan, cuando se tratan de manera individual, es lo que le llamamos elemento patrimonial. Un elemento patrimonial se refiere a un bien o un derecho o una obligación que tiene la empresa. Existen inmensidades de elementos patrimoniales de acuerdo al tamaño y de acuerdo a lo que se dedique la empresa, en otros casos, entre otras situaciones. Estos elementos patrimoniales se agrupan en lo que le llamamos masas patrimoniales. Las masas patrimoniales son tres.
el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo se refiere al conjunto de los bienes y derechos de la empresa. El pasivo se refiere al conjunto de obligaciones o deudas o lo que la empresa tiene pendiente de pago. Y el patrimonio neto se refiere a los recursos aportados por los socios y los beneficios no distribuidos de la empresa. Hasta aquí nuestra exposición de la clase del patrimonio de la empresa. Esperamos que sean edificados y este tema va a ser más ampliado, va a ser más profundizado según avance nuestro programa de clase. Estamos sujetos a cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier duda. Procederemos a aclararla más adelante por las diferentes vías que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en el desarrollo de nuestra clase. Hasta luego.